Gracias por seguir con nosotros aquí en Activando la Mañana. Vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo colabora la psiquiatría forense en el sistema judicial de la República Dominicana y cómo se hace esta ayuda al proceso de evaluación de las víctimas dentro de un proceso. Para hablar de este tema comparte con nosotros la doctora Katy Giselle Gómez, quien es psiquiatra legal y forense. Muy buenos días, bienvenida doctora. Feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo de que tengamos la oportunidad de educar a la población respecto de este tema que sigue siendo muy nuevecito en la República Dominicana. Vamos a explicarle a nuestra audiencia qué hace un psiquiatra forense legal. Mira, es sumamente compleja la actividad que realizamos porque en muchas ocasiones se confunde con psiquiatría clínica. La psiquiatría clínica, que es, vamos a decir, el sustento de la forense, donde nosotros agregamos ese apellido que tiene que ver con el foro o nuestra deposición ante un tribunal, es precisamente tomar todo ese aprendizaje a nivel de las enfermedades mentales y luego aplicarla en un conflicto legal que pueda tener esa persona que supuestamente, mira cómo lo hago entre comillas, tiene una condición mental. O sea, esta persona comete algún tipo de delito, un homicidio, una agresión sexual, pero dice que tiene una condición mental y que transgredió una norma por eso. Entonces ahí es donde entramos nosotros a nosotros tener claridad si realmente esta persona tiene o no una condición mental. Sin ánimos de manchar un proceso que acabamos de ver con relación a la chica que la mataron en una zona franca, donde el muchacho dijo que sí, que fue él que cometió el crimen y aparte de eso continuaba laborando en la zona franca. O sea, cualquiera diría, no, pues tiene que tener algún tipo de trastorno porque no es normal que tú mates a una persona, primero no es normal que tú mates a una gente, y lo otro es que tú continúes con tu vida como que nada ha pasado. Mira, es muy interesante que tú coloques la palabra normal en medio de todo eso, porque tenemos que hacer conciencia de que lo normal no existe. Tenemos personalidad y eso es lo que nosotros evaluamos. Dentro de un contexto donde alguien pues pudiera o no admitir, ahí también entramos nosotros porque hablamos de la credibilidad de lo que esa persona está diciendo, o sea, credibilidad del testimonio que se hace con una técnica que se llama psicología del testimonio, donde nosotros contactamos la veracidad, el contexto, la armonía de ese lenguaje y un sinnúmero de características que nos van indicando a nosotras si esa persona está realmente siendo armónico con las evidencias encontradas. Recuerden que todo lo que se recolecta en una escena de un hecho, inmediatamente no es calificado como una prueba. Hay un proceso, que son los indicios, los recogemos, luego de procesarlas dentro de un laboratorio se convierten en evidencia. Y cuando estamos en el tribunal, entonces el juez es quien decide si eso es una prueba con valor probatorio o no. La diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra forense. Es sumamente fácil, el psicólogo no es médico, comenzando por ahí. Para que la gente te clare. Tenemos muchísimos años de estudios con mucha diferencia. Un psicólogo general dura 3 años aproximadamente en la universidad y luego de eso pues tiene que especializarse en algún tipo de maestría, pues algún diplomado de posgrado. En el caso de los psiquiatras forenses, bueno, primeramente tiene que formarse en medicina de 5 años y medio a 6 en una universidad. Luego de esto tiene que hacer una pasantía de 1 año. Ojo con esto. Wow. Luego de esto, entonces entramos en una especialidad. En mi caso que hice psiquiatría, tengo 3 años de medicina interna y tengo 3 años también en el ámbito de la psiquiatría. No es en fácil, total, señores. son muchos años. Y luego para hacerte forense, en mi caso, como soy la primera en la República Dominicana, me tomó alrededor de 4 años más 2 años después de hacer el máster. O sea que tú puedes ir contándolo todos. Pero son muchos y obviamente... ¿Fue la primera psiquiatra forense? Así es, de la República Dominicana. ¿Y qué le motivó a usted? Bueno, me motivó donde en una ocasión, hace muchos años ya, obviamente, había un abogado que estaba llevando un caso bastante complejo de unos menores con conductas delictivas y me entregó un informe para que yo evaluara los errores que había cometido el profesional. Y de manera inocente y sin saber la repercusión o el impacto en nuestra, vamos a decir, en el ámbito de la justicia, la población, lo que tenía, lo que estaba yo haciendo en ese momento, pues yo lo hice. Y resulta que este abogado logró que estas personas pues eximieran de culpa gracias a lo que yo había hecho. Y desde ahí comenzó esa lucha interna para poder entrar al sistema, prepararme y entonces ver esos sesgos que tenían todos estos informes, dado que en nuestro país, lastimosamente, somos muy poquitos. La residencia en psiquiatría forense fue formada por esta servidora también, junto con 2 colegas más,
y fue a partir del 2020, en plena pandemia, le dimos apertura a esta necesidad. Nuevecito. Sí que tiene, pero ya tenemos 6 profesionales. O sea, que hemos ido avanzando y hemos tenido un impacto a nivel internacional, siendo el segundo país con esta especialidad en América Latina. Oh, o sea que realmente no es tan común en América Latina. ¿Y por qué? No. Es difícil, no deja dinero, ¿por qué no se suman más profesionales a la carrera? Mira, hay que estudiar mucho. Esto no es porque, por ejemplo, tú estés vestida de azul y coincida conmigo y ya yo voy a decir, bueno, tal y tal cosa de esta persona. No, esto tiene muchas variables, sí. Hay que estudiar mucho, hay que conocer muchísimo sobre la personalidad. Entonces, es un trabajo a veces que las personas lo consideran peligroso porque en ocasiones nosotros trabajamos más en el ámbito penal, con infractores, con victimarios, con delincuentes de alta gama. Entonces, a veces no es tan placentero. Y sobre todo... ¿No me da miedo, doctora? A mí no. O sea, ver esos delincuentes, no sé, el peor caso que usted ha tenido, que usted dice, ay Dios mío, yo voy a bregar con este hombre. No, realmente yo pienso que cuando me ha tocado, en el momento yo estoy como en el personaje. A veces luego de eso digo, wow, pero este que yo tenía es un homicida pues bastante impactante porque el crimen que cometió fue atroz, pero siempre es posterior. Okay. Realmente, con lo que más brego a nivel emocional pudiera decirte que son con esos agresores sexuales cuando hay conductas tan aberrantes. Obviamente eso tiene un impacto porque todos los que tenemos hijos, sí, pero sí. Es prácticamente el trabajo. ¿Cómo usted se asegura que el proceso que usted vaya a llevar con alguna víctima sea lo correcto? O sea, ¿qué se hace? ¿Son unos estudios? ¿Ustedes lo sientan para que la gente sepa cómo es el proceso? Para uno tener idea, porque uno simplemente escucha pero nunca ha visto nada de esto. Mira, nosotros tenemos en la República Dominicana, lastimosamente, hay como una división. Al psiquiatra forense le envían los victimarios, los agresores, y los psicólogos, las víctimas. Eso es un total error, porque yo necesito conocer el contexto. Claro. Hay víctimas que pueden decir que son víctimas y realmente no lo son. Que pasa muchísimo, hay muchas denuncias falsas de me agredió, me hizo tal cosa, y resulta que esa persona tiene una condición en un trastorno de personalidad, y entonces pudiera darse el caso que la denuncia es falsa. Entonces, obviamente, para eso existen técnicas específicas y por eso es que no todo el clínico, o mejor dicho, ningún clínico, ni psicólogo, ni psiquiatra clínico tiene las competencias del psiquiatra forense. El psiquiatra forense tiene herramientas para poder analizar todas estas variables, desde la técnica de entrevista, porque no se entrevista de cualquier forma. A mí me da mucha risa a veces cuando veo interrogatorio y yo digo, ¿y quién hizo este interrogatorio? Hay técnicas específicamente para víctimas, para victimarios, para personas que se sospeche que tienen una condición mental. Y si no las dominas, no las puedes implementar. Hay también estrategias en medio de ese interrogatorio donde tú puedes obtener información que la persona ni imaginó que podía darte. Entonces, realmente es más profundo y sobre todo porque nosotros tenemos la responsabilidad en la espalda de descartar cualquier tipo de simulación. Entonces, las víctimas necesitan desde un espacio seguro para poder darnos esa información y vamos a decir todo el daño que ha sido causado en caso de que exista pues esa violación a su derecho. Nosotros hemos tenido muchísimos eventos donde lastimosamente se puede hacer un trabajo desde la psicología, no digo que no, pero lo correcto y lo idóneo es como yo siempre digo, si usted tiene un dolor de cabeza, usted no va a ir al urólogo. No, claro. Usted no va a ir allá. Si usted se tiene que hacer una apendicectomía, sacarse el apéndice, usted no va a ir donde el ginecólogo. Entonces, si yo tengo que realizar este tipo de trabajo en psiquiatría forense, donde hay una condición mental, una víctima probablemente tiene una condición mental porque está afectada. Sí. Entonces, ¿por qué yo voy a buscar un psicólogo general cuando sé lo que necesito? Con relación a la tragedia del Jet Set, ustedes empezaron a trabajar en este tema. ¿De qué parte trabajan ustedes para que la gente se entere? Mira, nosotros, obviamente, de manera general, el primer paso, y voy a extender mi felicitación al CODOPSI, que fueron los primeros, los psicólogos dieron la cara, porque realmente eso era lo que tocaba. Sí. Existe un protocolo que se debe activar en el ámbito de la salud mental cuando hay eventos catastróficos o eventos traumáticos a nivel de la población, y esos son lo que nosotros le llamamos el PAP, primeros auxilios psicológicos, que era lo que tocaba en los primeros días mientras se dio pues todo este proceso. En la segunda parte lo vamos contando por semana. ¿Por qué se cuenta por semana? Porque es bien sabido que para hacer un diagnóstico de cualquier condición psiquiátrica
tenemos que esperar un tiempo y hay criterios que están descritos para eso. Yo no puedo decir, ya a los 2 días esa persona tiene una depresión. No funciona así. Tampoco puedo etiquetarle o colocarle una medicación porque sería muy inadecuado. Las personas tienen que vivir un proceso que se llama duelo. Hubo una pérdida dolorosa, una pérdida masiva, y eso tiene pasos. Entonces, a partir de esta semana que entró, sí, entonces entran los psiquiatras clínicos. Ahora bien, ¿dónde entro yo como forense? ¿Dónde me toca a mí? No es que no tuvimos la oportunidad, porque yo soy clínica, de estar ejecutando algunas cosas, pero ¿dónde entro yo? Bueno, si hay una demanda por un hecho, yo tengo que valorar el daño que le ha sucedido a ese individuo. La valoración del daño es interesante porque tú y yo pudimos tener, Dios nos libre, un mismo accidente, pero yo quedé así como estoy y yo puedo seguir laborando normal, pero resulta que tú eras bailarina y tú estás ahora en una silla de ruedas. Entonces, la valoración del daño viene ahí. Entonces, ahí es donde entra la parte... establece el mismo código. Ahí es donde entra el psiquiatra y el psicólogo forense para poder hacer esas evaluaciones y que eso tenga un valor probatorio a la hora del proceso jurídico, de ese proceso penal que se abre o civil. O sea que en ese caso lo contratan las víctimas. Así es. Ok, para hacer este tipo de peritaje. Así es. En el caso de los menores, doctora, ¿cómo se trabaja eso? Porque siempre se habla que cuando hay un caso en la justicia, ponen a los menores en una cámara Excel, que son unos psicólogos, que hay un peritaje. Nadie entiende cuál es ese proceso, porque a menos que se vea involucrado. ¿Cómo se maneja eso y si ustedes tienen que actuar en algún momento? Mira, eso es muy interesante tu pregunta porque a pesar de que aquí tenemos áreas donde hay entrevistadores forenses. Ah, es otra cosa. Y eso es muy importante que la gente lo sepa porque no necesariamente tú tienes que ser un psicólogo forense, pero sí tienes que tener el tecnicismo. Y aquí tenemos esas cámaras Excel donde entran al menor con ese especializado para hacer las preguntas de lo que sea que necesite el proceso. Entonces, obviamente, eso no lo pide la víctima, sino las personas involucradas en el proceso. Bueno, mira, va a necesitar una evaluación para nosotros saber si realmente ese niño fue abusado o no fue abusado, si hay alguna otra cosa de relevancia. Entonces se hace a través de la cámara de Excel y ya no se vuelve a repetir. Eso evita la revictimización. O sea, que estemos preguntándole lo mismo y esa persona reviviendo de manera constante ese trauma o esa experiencia traumática. Entonces eso es importante que obviamente lo sepamos. Ahora bien, si ese niño se detecta o esa niña o ese menor a través de ese proceso que tiene una sintomatología que pudiera dar al traste con una patología psiquiátrica, entonces ahí entramos nosotros también para el proceso legal. Doctora, ya a modo de conclusión, la República Dominicana, ¿cómo está a nivel de psiquiatría forense, legal? O sea, son pocos, pero ¿qué usted cree que se necesita? Mira, lo primero es que le den el lugar que le corresponde. A veces es muy penoso que en ámbitos internacionales a nosotros nos soliciten más que en nuestro propio país. Wow. Todo proceso donde exista una conducta aberrante entra el psiquiatra forense. En mi caso, yo tengo varias maestrías, incluyendo no solamente psiquiatría legal y forense, sino que yo soy perfiladora también. Y también, como te digo, me da a veces pena tener que brillar en otro país y no para el que yo estudié, que es el mío. Yo creo que hay que seguir hablando de la psiquiatría forense, darle la cabida a estos muchachos que obviamente son los nacionales. Tenemos 6 en la República Dominicana, tenemos 2 en formación actualmente, ya hay uno que se gradúa ahora en julio, y entonces tenemos el concurso abierto para que más pues se integren. Solamente tenemos 2 plazas del Sistema Nacional de Salud para hacer esta especialidad. Y bueno, yo creo que el seguir hablando de esta especialidad y que se coloque. Nuestro INASIF siempre ha sido una sugerencia, desde que pisé por primera vez esa instancia, debe ser la escuela formadora, pero para eso se necesita voluntad. Es así, doctora, agradecerle de verdad que nos haya acompañado, muy interesante el tema, ojalá durar la hora completa hablando con usted. La doctora Katy Giselle Gómez, psiquiatra legal y forense, nos acompañó. Gracias. Nos vamos, gracias a usted, doctora, nos vamos a la publicidad y al regreso más aquí en Activando la Mañana.